Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a meditar nuevamente, como lo hacemos siempre, hermanos, en la palabra del Señor para nuestro devocional de hoy. Carta de Judas, versículo 3, dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, con urgencia. No sé si alcanzamos a entender esta expresión en la carta de Judas. Bueno, la carta de Judas, hermanos, él se identifica a sí mismo como hermano de Santiago, hermano de Jacobo. Esta es la referencia para identificar también nosotros a Judas como uno de los medios hermanos del Señor Jesús, que creyeron en Jesús después de su resurrección. La carta de Judas, hermanos, es contemporánea a las cartas del apóstol Pedro. ¿Por qué decimos esto? Para tener nosotros una referencia del por qué escribe de esta forma Judas, preocupado por la situación que está pasando la iglesia, hermanos. De repente, hermanos, por todo lo que hace Nerón, Roma se levanta en contra de los seguidores de Cristo y comienza una persecución. Mientras tanto, en el centro de la iglesia se está levantando un problema al que se identifica aquí como la apostasía. ¿Qué es lo que está pasando? Se están levantando gentes, hermanos, que están negando a Jesús, que están negando a Dios como tal, y se están yendo de la iglesia y se están llevando a hermanos de la iglesia. Entonces, pues muy probablemente este fue el inicio del ataque del gnosticismo a la iglesia, a la que unos 25 años después Juan, el apóstol, escribe sus cartas. Ya lo hemos visto en otros devocionales. Pero aquí lo que tenemos, hermanos, es la forma tan enérgica en la que Judas se ve en la necesidad de hacerlo. Dice nuestro versículo: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros. Aquí ya está hablando de que es inminente un riesgo para la iglesia y que él lo ve con urgencia. Es urgente que les escriba. ¿Por qué? Porque el tiempo no es bueno, porque la iglesia está en ataque, porque la fe de los cristianos está tambaleando. Entonces, no sé si nos damos cuenta que esto también es actual. Y es importante que líderes como Judas, que aman la iglesia, hablen. Que amamos a la iglesia, que nos preocupamos por la iglesia, por la doctrina que se predica en la iglesia, porque la palabra de Dios sea predicada. Dice después: acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. Y esta es la palabra interesante. Tengo que animarlos, tengo que recordarles, tengo que escribir para corregir, para que tengan presente, para que no olviden. Esa es la idea. Tengo que escribirles, tengo urgencia de escribirles y que no se les olvide, para recordarles, para animarles precisamente esto, que contendáis ardientemente por la fe. Cuando dice ardientemente, hermanos, es un término que engloba todo, que peleen, que den lucha con todo el corazón, con toda el alma. Pero ¿cómo va a ser la lucha de nosotros como cristianos ante la apostasía, ante las ideas que se infiltran, ante las ideas que llegan a los corazones de la gente en la iglesia? Y que la gente, hermanos, el peligro de estas ideas es cuando los cristianos empezamos a mirar y decir: sí, no hay problema, está bien, no es malo, no es contrario, es bueno, tienen razón, tiene lógica. Cuidado, porque eso fue lo que pasó aquí y la iglesia sufrió un gran ataque por parte del enemigo. El padre de mentiras es el diablo y todo lo que está en contra de la escritura es peligroso. Entonces él dice: tienen que luchar en contra de. Así que, hermanos, la idea de luchar ardientemente es dar batalla con nuestro testimonio, dar batalla con la doctrina, dar batalla con la verdad bíblica, dar batalla con oración, dar batalla, hermanos, con nuestro tiempo devocional, con nuestra coinonía como iglesia. Es importante que lo tengamos. Como dice, por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Tenemos, hermanos, que entender que todo mediante la fe en el Señor Jesucristo. Todo es mediante la fe en Él.
Así que por muy bonito y muy lógico que parezca todo pensamiento que nos lleva a ir en contra de los principios que el Señor ha establecido, hermanos, ya es de riesgo. Y Judas dice, esto es urgente. ¿Qué es la urgencia? Que nuestra conducta, hermanos, sea digna de cristianos, que nuestra fidelidad sea realmente íntegra, que nuestra actitud demuestre que somos cristianos legítimos y que nuestra iglesia se caracterice por una doctrina bíblica y por un testimonio común digno del término cristianos. Entonces esto es interesante, esto es importante y para Judas es urgente. Hermanos, los tiempos de hoy no son buenos. El tiempo, hermanos, en que estas generaciones están creciendo, están negando al Señor, están dejando la Biblia y la iglesia pasa a ser obsoleta. Pero todo lo contrario, lo que vemos en la Biblia. Dios lo es todo. La salvación es única. Nuestro testimonio tiene un glorioso peso celestial, como para decir, lo tenemos en poco. Y la iglesia, hermanos, es importante para el Señor Jesús. Así que si algo vemos en las últimas cartas generales, hermanos, en la Escritura, es que es una lucha muy, muy áspera por contender, cuidar, amar y bendecir a la iglesia del Señor. Y esto es urgente. Que Dios le bendiga.